¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es realmente la electricidad? Bueno, hoy vamos a desglosar justamente eso, los conceptos más básicos, los pilares de la electricidad y la electrónica, todo basado en el texto clásico de Stan Gibilisco y Simon Monk. Acompáñenme en este viaje para iluminar un poco ese conocimiento. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Lo que haremos será explorar los principios, digamos, el corazón de esta guía tan completa, pero lo vamos a hacer de una forma súper sencilla, para que sea fácil de entender. Y para eso, vamos a usar las propias ilustraciones del libro, que nos van a servir de guía visual. Pensemos un momento en la electricidad. Es esta fuerza increíble que está por todas partes. Es poderosa, súper común, pero al mismo tiempo tiene como un halo de misterio, ¿no? La vemos en la fuerza brutal de un rayo, o en esa chispita casi insignificante que a veces salta en la oscuridad. Y ahí está, la gran pregunta que nos convoca. Vemos su poder en todas partes, pero ¿qué es realmente? Ese es el misterio que vamos a intentar descifrar en los próximos minutos, y lo haremos viajando desde lo más espectacular y grande hasta lo más pequeño e invisible. Bueno, para empezar a entender esta fuerza invisible, hagamos un viaje. Vamos a dejar por un momento la escala gigantesca de un rayo y vamos a aterrizar en algo mucho más personal, algo que seguro a todos nos ha pasado, la famosa electricidad estática. Exacto. ¿Les suena? Ese pequeño chispazo, ese susto al tocar la perilla de una puerta en un día seco. Esa es nuestra primera gran pista. Nos está diciendo que una fuerza invisible se puede guardar en un objeto, ahí, quietecita, esperando el momento justo para liberarse. Es energía en reposo, por ahora. Ok, ya vimos el efecto, ¿verdad? La chispa. Ahora vamos a la causa, a lo que pasa a nivel microscópico. Para entender la electricidad de verdad, tenemos que hacer un viaje al corazón de la materia, a su pieza más fundamental. Y aquí está, el átomo. Todo, absolutamente todo lo que nos rodea, la silla, la mesa, el aire, está hecho de estas cositas. En el centro tenemos el núcleo, con sus protones y neutrones. Pero la magia, la verdadera historia de la electricidad, ocurre a su alrededor, en ese enjambre de partículas que son los verdaderos protagonistas, los electrones. Y aquí viene lo más importante de todo. Los electrones no están pegados al átomo, no están fijos. Tienen esta increíble capacidad de moverse, de saltar de un átomo a otro. Y esa libertad de movimiento es justamente lo que hace posible la electricidad. Podríamos decir que son como los mensajeros de la energía. Su comportamiento tiene que ver con cómo se mueven entre distintas capas de energía. Imaginen que pueden ganar energía y ¡pum!, saltan a una capa más lejana, o pueden perderla y caer a una más cercana al núcleo. Es este constante sube y baja, este intercambio de energía, la verdadera clave de todo el asunto. Entonces, fíjense cómo el misterio empieza a desvanecerse. Ya la electricidad no es algo mágico o abstracto. No, es algo físico. Es literalmente el movimiento de un montón de incontables electrones. Es un río de partículas pequeñísimas fluyendo. Y si fluye, se puede medir. Y bueno, si es un flujo que se puede medir, entonces necesitamos un lenguaje para hablar de él. ¿Cómo lo describimos? ¿Cómo lo controlamos? Para eso, en esta parte, vamos a conocer los 3 términos más importantes, el ABC de la electricidad. Empecemos con el voltio. ¿Qué es el voltio? Piénselo como la fuerza o el empuje. Es la presión que se acumula detrás de todos esos electrones, como diciéndoles, vamos, a moverse. Para que quede súper claro, vamos a usar una analogía muy sencilla. Imaginen una manguera o una tubería llena de agua. Bueno, el voltaje es como la presión del agua dentro de esa tubería. A más presión, el chorro de agua sale con más fuerza, ¿cierto? Pues con la electricidad es igual. A más voltaje, más fuerte es el empuje que reciben los electrones. El siguiente término es el amperio. Esto mide la corriente. A ver, si el voltaje era la presión, la corriente es la cantidad de electrones que de verdad se están moviendo. Es el caudal, por así decirlo, de nuestro río de electrones. ¿Cuántos están pasando por un punto en un segundo? Eso es la corriente. Exacto.
Siguiendo con la analogía de la tubería, la corriente sería el equivalente a los litros por segundo de agua que están pasando. Ya no hablamos de la presión, sino del volumen, de la cantidad de agua que fluye. Y por último llegamos al ohmio. El ohmio mide la resistencia. ¿Y qué es eso? Bueno, resulta que no todos los materiales dejan que los electrones pasen así como así. Algunos se oponen más que otros. La resistencia es justamente esa medida de oposición. Es como la fricción que intenta frenar ese flujo. Volviendo a nuestra tubería, la resistencia sería como si de repente la tubería se hiciera mucho más estrecha, como un cuello de botella. Aunque tengamos la misma presión, o sea, el mismo voltaje, por esa parte estrecha va a pasar menos agua, o sea, menos corriente. Y aquí lo tenemos, el resumen perfecto. Voltaje es la presión, corriente es el caudal, y resistencia es el obstáculo o el cuello de botella. Créanme, entender cómo se relacionan estas tres cosas es la base para poder analizar cualquier circuito eléctrico que se nos cruce. Muy bien. Ya conocemos el lenguaje, ya entendemos los conceptos. Pero, ¿cómo vemos todo esto? ¿Cómo medimos estas fuerzas que son invisibles? Bueno, en nuestra última sección vamos a hacer justamente eso. Vamos a dejar la teoría y a pasar a las herramientas que hacen que todo esto sea tangible, que lo podamos ver. Hace tiempo, los ingenieros se las ingeniaban con aparatos mecánicos como este, un galvanómetro. El principio era súper ingenioso. La corriente eléctrica genera un pequeño campo magnético, y ese campo es capaz de mover una aguja. Así, de una forma muy visual, el magnetismo hacía visible lo invisible. Pero hoy, claro, la cosa ha cambiado. Tenemos herramientas mucho más avanzadas. Y esta es la reina, el multímetro digital. Es el aparato esencial para cualquiera que trabaje con electrónica, porque nos permite medir todas estas fuerzas con una precisión increíble. Y lo mejor de todo, nos muestra los números directamente en una pantalla, sencillo y directo. Con este solo aparatito podemos medirlo todo. La presión, o sea, el voltaje. El flujo, es decir, la corriente. Y la oposición, la resistencia. ¿Se dan cuenta? Mide directamente los voltios, amperios y ohmios que acabamos de aprender. Es como tener todo ese conocimiento literalmente en la palma de la mano. Y con esto cerramos el círculo. Fíjense en el viaje que hicimos. Empezamos con el misterio de un rayo en el cielo y terminamos entendiendo el código fundamental que mueve la electricidad. Ahora, con esto, ya se tienen los componentes básicos, las piezas del rompecabezas para comprender mucho mejor el mundo electrónico que nos rodea. Así que la pregunta final queda en el aire. Entender algo es siempre el primer paso para poder crear y descubrir cosas nuevas. Ahora que se conoce el lenguaje de la electricidad, se abre todo un universo de posibilidades. La verdadera pregunta es, ¿qué se va a descubrir ahora?